Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica, y en el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra lectura del Kybalión. Hoy vamos a leer acerca del séptimo principio hermético, principio de generación. Ok, vamos a comenzar. Este principio fue escrito en 2 capítulos. El primer capítulo tiene por subtítulo, género, y el segundo es género mental. Ok, vamos a empezar con el primero. Género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El séptimo gran principio hermético, el principio de género, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, que los principios masculino y femenino siempre están presentes y en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos de la vida. En este punto es bueno llamar la atención sobre el hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo es la aceptación ordinariamente aceptada del término, no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las distinciones físicas entre los seres macho y hembra. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Es necesario que esta distinción se imprima en la mente, porque ciertos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio con estúpidas y a veces resensibles teorías y enseñanzas conciernes al sexo. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc., y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenoménicos. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas, porque la ciencia no ha reconocido todavía este principio como de aplicación universal. Pero, así y todo, van produciéndose algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una manifestación distinta del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones, que constituyen las bases de la materia, como la ciencia reconoce actualmente, y que al construir determinadas combinaciones forman el átomo que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. Hace tiempo ya que la ciencia asume que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones e iones y diversos nombres de la misma cosa, que giran unos en torno a otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe a que los corpúsculos negativos giran en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino del género con lo positivo y al femenino con lo negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Puede agregarse ahora que la mentalidad popular se ha formulado una impresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrizada o magnetizada. Los términos positivo y negativo han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con la irrealidad y debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia de mayor autoridad ya emplearon la palabra cátodo en vez de negativo, derivando cátodo de una raíz griega que significa desciende, el recorrido o camino de la generación. Del cátodo emerge el torbellino de electrones o corpúsculos. Del mismo polo surgen esos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante las pasadas décadas.
El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que han convertido en inútiles a los antiguos libros de texto y que han hecho que teorías mucho tiempo aceptadas hayan sido relegadas al montón de los desechos de las especulaciones científicas. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de materia que la ciencia conoce. De manera, pues, que existen poderosas razones que impulsan a rechazar el término negativo, insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino en vez del término antiguo. Los hechos nos conducen a esto, sin tener en cuenta para nada la doctrina hermética, y por consiguiente emplearemos la palabra femenino en vez de negativo al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas dicen que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros que están compuestos por energía femenina. Un corpúsculo femenino se destaca, o mejor dicho, deja un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con un corpúsculo masculino animado por el impulso natural de crear nuevas formas de materia o energía. Cierto autor va aún más lejos y dice que enseguida busca, por su propia voluntad, una unión. Este desprendimiento y unificación forma la base de la mayor parte de las actividades del mundo químico. Cuando un corpúsculo femenino se une a otro masculino, empieza determinado proceso. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de la energía masculina y giran rápidamente en torno a esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este átomo está compuesto realmente por una unión de electrones masculinos y femeninos, pero cuando la unión se efectúa, el átomo es la cosa separada, que posee ciertas propiedades, pero que ya no manifiesta más la propiedad de electricidad en libertad. El proceso de desprendimiento o separación de los electrones femeninos se llama ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las diversas manifestaciones de la luz, del calor, de la electricidad, el magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar. Y todo surge de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador. El principio femenino es el único que efectúa siempre el trabajo activo creador en todos los planos absolutamente. Sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas, como preceden en gran parte la operación de los dos principios de género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, etc., pero no es necesario entrar en detalles al respecto en este punto, pues no es posible endorsarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía lo suficiente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos demuestra que la ciencia está en el verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que constituye una prueba más en la dirección desde la que sopla el viento hoy sobre el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el ámbito de la materia inorgánica, así como en el de la energía o la fuerza. La electricidad se considera como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven. La teoría eléctrica del universo adquirió rápidamente gran popularidad y aceptación, y de esto se deduce que si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad
en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inequívoca de la presencia del género y sus actividades, se puede afirmar sin miedo que la ciencia llegará últimamente a ofrecer pruebas de la existencia en todos los fenómenos del universo de este gran principio hermético, el principio del género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y repulsión de los átomos, de la afinidad química de los amores y odios de las moléculas, de la atracción o cohesión entre partículas de la materia. Estos hechos son harto conocidos como para exigir mayores comentarios, pero ¿se ha pensado alguna vez en que todas las cosas no son más que manifestaciones del principio de género? ¿No se ve claramente que el fenómeno es general, trátese de corpúsculos, moléculas y electrones? Todavía más, ¿no es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética que afirma que la misma ley de la gravitación, esa extraña atracción por la cual todas las partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino una manera de manifestarse el principio de género que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa? No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero sí se examinan los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas, sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna mejor que la actual que explique los problemas. Sométanse todos los fenómenos físicos a la prueba y se verá que el principio de género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar la operación de este principio en el plano mental. Muchos hechos interesantes están esperando en nuestro examen. Ahora continuamos con el otro capítulo que lleva por título Género mental. Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañados de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante determinado periodo de tiempo y que ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernibles de la naturaleza y constitución de esa doble mente. El difunto Thomas Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre las mentes objetiva y subjetiva, que, según sostenía, existían en cada individuo. Otros autores han llamado asimismo la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente, voluntaria e involuntaria, activa y pasiva. Esas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico, que es el de la dualidad mental. El estudioso de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de estas numerosas teorías nuevas respecto a la dualidad de la mente. Cuando cada escuela sostiene tenazmente su propia doctrina, proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que hojee el libro de la historia oculta encontrará en su mismo principio preferencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio de género, y si prosigue su examen encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría de género en la mente. Este concepto del género mental puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, en tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados por las escuelas de apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia, es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace al principio del segundo capítulo de su obra The Law of Psychic Phenomena, o La ley de los fenómenos psíquicos, que dice: la jerigonza mística de los filósofos herméticos expresa la misma
idea general, o sea, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más, la jerigosa mística de la filosofía hermética, habría recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente. Pero entonces, quizá, su obra más interesante no habría sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos comparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia, a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultado de la existencia de su yo soy. Esto, al principio, parece ser la palabra final de la conciencia, pero de un examen ulterior se desprende el hecho de que este yo soy pueda separarse en dos partes distintas o aspectos que, si bien trabajan al unísono y en conjunción, sin embargo pueden ser diferenciadas en la conciencia. Si bien al principio parece que solo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza, y el examen de esta, así como de los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo. Si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia, el hombre piensa de sí mismo en su aspecto de mí, como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc. Todo lo cual forma su personalidad o el ser que conocen él mismo y los demás. El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio de ritmo y al de polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo al otro. También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente, que forman así una parte de él. Este es el mí del hombre. Pero quizás hemos procedido demasiado aprisa. El mí de muchos hombres está compuesto de gran parte de la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos. Y estando su conciencia limitada en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente vive ahí. Algunos hombres ven tan allá en esto que consideran su apariencia personal como una parte de su mí y realmente la entienden como parte de sí mismos. Un escritor dijo con mucha ironía en una ocasión que el hombre se compone de 3 partes: alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de su ropa. Pero aún aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es realmente cierto. Ahora bien, pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de desprender a su mí de esta idea corporal y puede pensar que su cuerpo es algo que pertenece a su propia parte mental. Pero aún entonces es capaz de identificar en mí completamente con sus estados mentales, sensaciones, etc., que siente existen dentro de él, e identificará esos estados consigo mismo en vez de estimarlos como simples cosas producidas por su mentalidad, existentes en él, dentro de él y proviniendo de él, pero que sin embargo no son el mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuestos de la misma manera, y sin embargo sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo podrá así dejar a un lado estos diversos estados mentales, emocionales, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales, considerándolos como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no-mí. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis del parte del estudiante, pero este trabajo es posible y hasta que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realiza el proceso descrito.
Después de realizarlo este ejercicio, el discípulo se encontrará en posesión consciente de un ser, que puede ser considerado bajo su doble aspecto el yo y del mí. El mí se sentirá como algo mental en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente. Este mí se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas las clases. Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo. Pero a pesar de todo, se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía, bien el mismo yo, inseparable compañero, o bien de algún otro yo, a fin de que así pueda producir sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta una realización de la enorme capacidad del trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudioso encuentra pronto que no es todo lo que hay en su conciencia íntima, pues ve que existe algo mental que puede querer, que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que sin embargo permanece aparte como testigo de esa creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre de yo y puede reposar en su conciencia a voluntad. Ahí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido de proceso gradual común de las operaciones mentales, sino más bien la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí. Querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino de género mental y el mí el principio femenino. El yo representa el aspecto de ser, el mí el aspecto de devenir. Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que el que realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente en grado. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculinos y femeninos, el yo y el mí, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, dan la clave maestra para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio de género mental aporta la verdad que se encierra en todo campo de los fenómenos de influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es darlas o expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se contenta con el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden prestar continuada atención a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales, el femenino en el trabajo activo de la creación mental y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que filtran en su mí y provienen del yo de otras mentalidades. Pero no es nuestro propósito detenernos en este aspecto del asunto, cosa que puede estudiarse en cualquier tratado riguroso de psicología, con la clave ya indicada sobre el género mental. El estudioso de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos, siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores, y hasta cierto punto están en lo cierto, porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental. Pero si esos estudiantes consideraran esa dualidad de la luz de las enseñanzas herméticas concernibles a la vibración y al género mental, verían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano.
En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma obran la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la sugestión digiriendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia una idea así alojada en la mente de otra persona, crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel pájaro pone sus huevos en nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente en conjunto, pero desgraciadamente el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar, y el despliegue de poder volitivo es muy ligero, y en consecuencia la mayoría está dirigida por mentes y voluntades de los demás, a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales ya hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuertes que las suyas? La perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi por completo en su conciencia del mí y no comprende que realmente tienen un yo. Está polarizado en su principio femenino mental y en su principio masculino, el que reside en la voluntad, está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente a través de su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte y véase cómo se arregla para implementar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Ello explica que las masas sean como rebaños o de carneros, que nunca generen una idea propia ni empleen sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o con cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental, según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos habrá descubierto la importante parte que desempeña en ellos esa fuerza que la ciencia llama sugestión, término que indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente del otro, obligando así a la segunda mentalidad a obrar corcondadamente. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender de manera inteligente los diversos fenómenos psíquicos a que la sugestión da orden. Pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de estos. Quienes han escrito sobre la sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que produce la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso ni indican alguna analogía mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza, y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico siempre está en operación el principio de género, la expresión de los principios masculinos y femenino.
Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos, en vez de quedarse confuso entre ellos. El principio realmente trabaja en la práctica, porque está basado en las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en dilucidar con detalle los diversos fenómenos concernibles a la influencia mental o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, muchos de ellos muy buenos, que se han escrito sobre el asunto. Los hechos principales señalados en esas obras son exactos, aunque los autores tratan de explicarlos por las diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con esas materias y, utilizando la doctrina del género mental, podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto y además adueñarse completamente del asunto si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien indicar sencillamente la clave maestra que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber, si se desea explorar su interior. Creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kybalión es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si el estudiante le son dados los medios para comprender el asunto que trae su atención. Con la ayuda del Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal, que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes o opuestas que parezcan. Y bueno, ahí queda el último principio hermético, principio de generación, y damos por terminada nuestra lectura del Kybalión, ¿ok? Yo sí les recomiendo, en verdad, que ustedes tengan este libro a la mano siempre. Este material es básico, es clave para cualquier persona que se esté tomando en serio este trabajo de, búsqueda personal, que es el cosmos, el universo, manifestación, creación de la realidad. O sea, todo eso es material básico en verdad, y aparte leerlo en un orden específico que tú consumas esta información, que tú lo leas, te va a ir como desbloqueando, te va a dar momentos de eureka, te va a ir dando las respuestas que tú necesitas, ¿ok? Entonces sí, en verdad, sí, les recomiendo que ustedes lo lean. Pero bueno, pues muchas gracias por haberse tomado este tiempo de estudiar conmigo este libro, y ya los dejo, les mando muchísima luz y muchísimo amor, un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén todos muy bien.